Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este nuevo seminario que tiene como título Modificaciones al contrato, bienes y servicio. Y hacemos esa precisión que el tema va a estar referido básicamente a la contratación de bienes y servicios. ¿Y esto por qué? Porque el caso de consultorías de obras y ejecución de obras es mucho más amplio. Y en la hora que tenemos no vamos a poder desarrollar todo lo que quisiéramos, que también incluye pues consultorías de obras y ejecución de obras. Pero como varias veces les hemos mencionado, lo que nosotros enseñamos, ustedes lo pueden también trasladar a estos casos de consultoría o ejecución, porque solamente pueden cambiar un poco las formalidades, pero lo importante es que ustedes aprendan los principios, ¿no? La forma que creamos, que formemos criterio de cómo se desarrollan estas actuaciones de la contratación pública. Entonces, este seminario es un tema complementario de los 12 temas que ya hemos dictado, que los estamos mostrando en pantalla. Son los 12 temas principales que ya han sido dictados, que forman parte del programa Contrataciones Exitosas con el Estado. Y también hemos dictado ya 11 temas complementarios. La vez anterior dictamos, me parece que fueron 6 o 7 temas complementarios, pero ahora hemos dictado 11 y con este viene a ser ya el tema complementario número 12. O sea que ustedes tienen 24 temas, 12 principales y 12 complementarios del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado. Hasta el tema 11, el de la semana pasada, ya está publicado en nuestro canal de YouTube. Todos estos temas ya están publicados y la próxima semana vamos a publicar este tema del día de hoy. Pero ahí tienen ustedes bastante información para poder, lo que queremos nosotros es que ustedes puedan desarrollar una estrategia exitosa para contratar con el Estado. Y nuevamente les repetimos que el marco legal de estas contrataciones está referido a la ley 30225, ¿no? Cuyo texto único ordenado se aprobó con el decreto supremo 082-2019 EF, y el reglamento de esta ley, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, que se aprobó con el decreto supremo 344-2018 EF, y ya ha tenido hasta 4 modificaciones, ¿no? Este es el marco legal de los temas que nosotros desarrollamos, ¿no? Para que ustedes estén un poco centrados. Entonces, ya cuando se suscribe el contrato, ¿no? Una vez que un postor gana la buena pro, presenta los documentos para la ejecución del contrato, suscribe el contrato, luego de suscrito este contrato, nuestra normativa posibilita, ¿no? De que puedan realizarse algunas modificaciones a este contrato. Entonces, eso está normado, ¿no? La ley y el reglamento establecen los supuestos por los cuales se puede modificar este contrato. Y justamente el artículo 34 de la ley, en su numeral 34.1, desarrolla eso, ¿no? Y dice que el contrato puede ser modificado en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento. O sea que por otros supuestos no pueden ser, eso es lo primero que nos está diciendo. Oye, el contrato puede ser modificado por los supuestos contemplados en la ley y el reglamento. O sea que por un otro supuesto no puede ser modificado. Y esto puede suceder ya sea por orden de la entidad, o sea que la entidad pública, que es la que contrata, dispone algunas modificaciones, o también a solicitud del contratista. Pero esta solicitud del contratista debe de ser aprobada por la entidad. O sea, la entidad puede ordenar ciertas modificaciones al contrato, o el contratista puede solicitar que el contrato sea modificado. La entidad evalúa si procede esa modificación y, de ser el caso, la prueba, la dispone y se hace pues la adenda de ser el caso, ¿no? Pero estos supuestos de modificación no son cualquiera, ¿no? Sino deben cumplir con algunas características, como por ejemplo, de que sean necesarios, ¿no? O sea, tienen que ser, las situaciones que se están invocando para modificar el contrato, tienen que ser necesarias para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. O sea, tiene que justificarse que esas modificaciones tienen como finalidad, ¿no?, que el contrato se cumpla de manera oportuna y eficiente. Aparte,
nos señala el numeral 34.1 del artículo 34, que estas modificaciones que se establezcan, ya sean por orden de la entidad o a solicitud del contratista debidamente aprobada por la entidad, no deben de afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. Acá hay dos situaciones, ¿no? Equilibrio económico y financiero por el principio de equidad, ¿no? O sea, debe respetarse esto. Y acá, respecto al equilibrio económico-financiero, cuando hablamos de económico, nos referimos a la utilidad. Entonces, si el contratista tenía pensado que iba a ganar el 10% en ese contrato y alguna de estas modificaciones está afectando su utilidad, el contratista tiene que hacérselo saber a la entidad pública, ¿no? Para que, ese sea el caso, por el principio de equidad, la entidad se lo reconozca. ¿Ok? Y cuando hablamos del equilibrio financiero, estamos hablando de que ese contrato debe de contar con disponibilidad presupuestal, de que esas modificaciones al contrato deben de contar con disponibilidad presupuestal, que no se puede hacer una modificación si es que no hay el presupuesto adecuado, ¿no? Entonces, los supuestos, el numeral 34.2 ya nos habla de los supuestos. ¿Cuáles son estos supuestos por los cuales se puede modificar un contrato? Y nos habla de prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o sea, lo contrario, adicional, sumamos o reducimos prestaciones, autorizaciones de ampliación de plazo y otras, dice, ¿no? Otros que son contemplados en la ley y el reglamento. Ahora, siguiendo un poco más del marco general de estas modificaciones, el artículo 34 de la ley en sus numerales 34.3 y 34.4 nos señala que estas, que puede existir, ¿no? Adicionales al contrato, ¿no? De manera excepcional, o sea que no es lo normal, no es solamente como una excepción a la norma, y luego dice previa sustentación del área usuaria. O sea, respecto a los adicionales y reducciones, son primero de manera excepcional, o sea, no es algo que sea normal y que deba darse pues consecutivamente, ¿no? Sino es una excepción que tiene que estar debidamente sustentada por el área usuaria. Ahora, estas prestaciones adicionales o reducción de prestaciones son ordenadas por la entidad, o sea, la entidad, ¿no? Evalúa y dice, necesitamos, ¿no? Ordenar al contratista que ejecute prestaciones adicionales, o necesitamos ordenar al contratista que reduzca prestaciones, y el tope, tanto para adicionar prestaciones o reducir prestaciones, es el 25% del monto del contrato original para el caso de bienes, servicios y consultorías. Para el caso de obras es 15, ¿no? Pero como les dije, no vamos a desarrollar obras el día de hoy. Pero para el caso de bienes, servicios y servicios de consultoría es el 25% del monto del contrato. Ahora, y nuevamente nos repite, ¿no? Ojo, pero estas prestaciones adicionales o reducción de prestaciones deben tener como finalidad, ¿no? Que se cumpla los fines del contrato. O sea, si el contrato dice no, que es para prestar el servicio de mensajería durante 12 meses, ¿no? La idea es que se cumpla esa finalidad del contrato, ¿no? Que el contratista pueda desarrollar con estas acciones en 12 meses. Y supongamos, ¿no? Que la entidad pública tenía 12 locales donde iba a atender, pero aperturan un local más. Entonces, eso puede constituir, ¿no? Una prestación adicional, porque la idea es esa, ¿no? El contrato dice establecer, prestar el servicio de mensajería, ¿no? En los locales de la entidad pública. Entonces, si la entidad pública apertura un nuevo local en la vigencia del contrato, eso puede ser justificación para que se cumpla la finalidad del contrato, que es que la entidad pública no cuente con un servicio de mensajería o un servicio de limpieza o un servicio de vigilancia o un servicio de imprenta. Entonces, si se apertura un nuevo local de la entidad, también, ¿no? Eso puede justificar alguna prestación adicional. Y también nos señala el numeral 34.4 que de la misma manera la entidad puede ordenar
la reducción de prestaciones. Y podría ser lo contrario, ¿no? Cuando se suscribió el contrato, eran 12 locales los que se iban a atender, pero luego cierran un local. Ya la entidad pública no tiene 12 locales, sino solamente tiene 11. Entonces reduce prestaciones, ¿no? Hasta por el límite del 25% del monto del contrato. ¿No? Eso respecto a los adicionales y a las reducciones. Y eso es lo que nos señala la ley, y en el reglamento ya nos dicen un poco más de cómo se desarrollan estas adicionales o reducciones, no cómo tienen que formalizarse. Y el artículo 157 del reglamento nos dice que estas prestaciones adicionales o esta reducción de prestaciones deben de hacerse a través de una resolución del titular de la entidad. O sea, tiene que haber un acto resolutivo del titular de la entidad, que es una facultad delegable. O sea, que podría ser que el titular de la entidad haya delegado de repente a un gerente, a un administrador de la entidad pública, la facultad para aprobar las prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones. O sea, tiene que haber, ¿no?, este acto resolutivo. Pero evidentemente todo acto resolutivo de una entidad pública se sustentan en un informe técnico y un informe legal. Evidentemente el informe técnico tiene que justificar del área usuaria, como hemos señalado, que es necesario que se aprueben prestaciones adicionales, ¿no?, justificando, ¿no?, que se requiere para que se pueda cumplir con la finalidad del contrato de manera eficiente y de manera oportuna. Asimismo, tiene que haber un informe del área de presupuesto en la cual señala que sí se cuenta con presupuesto para aprobar prestaciones adicionales. Ahora, supongamos que estas prestaciones adicionales, y que evidentemente van a significar un mayor costo para el contratista, ¿no? Ese costo, esa valorización de estas prestaciones adicionales se determinan en función de las especificaciones técnicas del contrato o los términos de referencia y las condiciones y precios en el contrato, ¿no? En el contrato puede haber unos precios unitarios, o al momento de suscribirse el contrato también se puede haber presentado el contratista su estructura de costos y sus precios unitarios, y en función a esa información se establece el costo de esas prestaciones adicionales. Y si no hubiera ni en las bases o en el contrato esos precios unitarios para determinar ese costo de las prestaciones adicionales, por acuerdo entre las partes, ¿no? La entidad pública y el contratista tienen que ponerse de acuerdo para establecer con qué precio se va a suscribir la adenda para esas prestaciones adicionales o para esa reducción de prestaciones. En el caso que sea una prestación adicional, el contratista deberá incrementar la garantía de manera proporcional, ¿no? Proporcional al monto incrementado, ¿no? También tiene que aumentar su garantía dentro de los 8 días hábiles de ordenada las prestaciones adicionales, ¿no? Pero igual, si en caso se reducen prestaciones, el contratista también podrá solicitar la disminución de las garantías. Este es uno de los primeros supuestos que nos permite modificar el contrato cuando ya está vigente, ¿no? Prestaciones adicionales o reducción de prestaciones. Ahora, la opinión 018-2021 de la Dirección Técnica Normativa aclara un poco el tema de estas prestaciones adicionales, porque algunos piensan, que vamos a ver un ejemplo más adelante, que estas prestaciones adicionales es lo mismo que una ampliación de plazo. Y no, son dos conceptos diferentes, por si acaso, que vamos a desarrollar luego, que es una ampliación de plazo. Y esta opinión nos dice que estas prestaciones adicionales no tienen como objeto ordenar la ejecución de mayores prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente contratadas. O sea, se trata de mayores prestaciones o prestaciones diferentes, pero no dice de ampliación de plazo de prestaciones. O sea, si yo tengo un contrato por 12 meses, no quiere decir de que la entidad va a ordenar que se amplíe un mes más, ¿no?, como una prestación adicional. No, eso no es correcto, porque nos habla de mayores prestaciones o prestaciones diferentes que tengan como finalidad que se cumpla el contrato. Y tienen que ser indispensables para que se cumpla la finalidad del contrato. Por ejemplo, si hay un contrato que dice prestar el servicio de mensajería durante 12 meses a la entidad, esa es la finalidad del contrato, prestar el servicio de mensajería durante 12 meses. Terminan los 12 meses,
ya se cumplió la finalidad del contrato. Entonces, por eso que no es posible, ¿no?, a través de un adicional ampliar ese plazo del contrato, que son dos cosas diferentes. Otra cosa que nos señala la opinión 018, que estas prestaciones adicionales se dan cuando el contrato está vigente. Y un contrato está vigente en tanto no se haya emitido la conformidad a la última prestación y el último pago. O sea, si es que ya se hubiera emitido la conformidad de la última prestación y se hubiera pagado, el contrato ya no está vigente. Si el contrato no está vigente, la entidad no puede ordenar, ¿no?, prestaciones adicionales. Y recuerden que cuando decimos que es ordenar, quiere decir en todo caso que el contratista no se puede negar a aceptar esas prestaciones adicionales. La entidad emite su acto resolutivo, notifica al contratista y el contratista tiene que aprobar esas prestaciones adicionales. Lo que sí podría hacer el contratista es decir, oiga, señores, sí, de acuerdo, pero el artículo 34 de la ley dice que esas modificaciones al contrato no pueden afectar el equilibrio económico financiero del contrato. Y cuando yo firmé el contrato, el precio unitario de los bienes que yo le estaba vendiendo era 5 y ahora es 6. Entonces, está bien, yo apruebo las prestaciones adicionales, pero tenga en cuenta que ustedes van a tener que reconocerme, ¿no?, en función al principio de eficacia, ¿no?, de equidad, perdón, principio de equidad, ¿no?, esa diferencia en el precio desde el momento que se firmó hasta la fecha, ¿no? O sea, eso también hay que tener en cuenta. Ahora, esta disposición de mayores prestaciones o diferentes prestaciones podrían, no siempre va a ser, ¿no?, determinar una ampliación de plazo. O sea, puede ocurrir que se amplíe el plazo si es que la entidad está ordenando que se ejecuten prestaciones adicionales, lo que la entidad debe de evaluar. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a adicionales y reducciones, que es el primer supuesto de modificación del contrato, ¿no? O que la entidad ordene prestaciones adicionales u ordene reducción de prestaciones, ¿no? El límite 25% para el caso de bienes y servicios, ¿no? Y tiene que haber una formalidad para que esto se realice. El contratista no puede negarse a aceptar, tiene que aceptar esas prestaciones adicionales, ¿no? Lo que sí puede hacer es solicitar el reconocimiento, ¿no?, en caso que hubiera un perjuicio de la parte económica o financiera en el contrato. Ahora, respecto a la ampliación del plazo, que es el segundo supuesto de modificación del contrato, el numeral 34.9 del artículo 34 nos señala, en este caso dice el contratista, ojo, dice el contratista, no dice la entidad. El contratista, no dice la entidad puede solicitar, dice el contratista puede solicitar ampliación del plazo en los siguientes supuestos: por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, o sea, que no le son imputables a él, que estén debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. O sea, tienen varios componentes. El primer componente es que sea un atraso o una paralización, que sea ajena a la voluntad o al control o al dominio, a la esfera de dominio del contratista, o sea, que no sea por culpa de él, que estén debidamente comprobados, o sea, uno tiene que sustentar bien qué es lo que pasó, que está necesitando que se haga una ampliación en plazo, y que esa situación que está generando el atraso o la paralización modifiquen el plazo del contrato, ¿no? Porque podrían haber situaciones, ¿no?, que están ocasionando cierto retraso o cierta paralización, pero que a la final no va a afectar el plazo, ¿no?, que el contratista las puede superar, ¿no? De repente tenía un holgura ahí, entonces no va a afectar el plazo contractual, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos son los supuestos. Y esto generalmente se hace, ¿no?, para evitar la aplicación de la penalidad por mora, ¿no? Porque ya cuando desarrollamos el seminario, ¿no?, penalidades en la ejecución del contrato, les habíamos dicho que las bases de los procedimientos de selección o el contrato o ambos pueden contener penalidades por mora, ¿no? O sea, deben de contener penalidades por mora, que se aplican por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. Entonces, si yo tenía un plazo de entrega de 60 días de los bienes que me ha contratado la entidad pública
y veo que ha sucedido un hecho por ahí que está afectando y que yo no pueda entregar a los 60 días, ¿no? Entonces la normativa prevé de que yo le solicite a la entidad pública una ampliación de plazo, ¿no? Equivalente al plazo que me está afectando esa situación para que yo pueda pues cumplir, entregar el bien con aprobación de la entidad de una ampliación de plazo y no se me aplique penalidades. ¿Okay? Para eso se ha previsto esta situación de la ampliación de plazo. El artículo 158 del reglamento ya nos señala cuál es el procedimiento para solicitar esta ampliación de plazo. Y nos dice que la ampliación de plazo procede por los siguientes supuestos. Primero, cuando se aprueba un adicional, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Cuando la entidad apruebe u ordene unas prestaciones adicionales y que esas prestaciones adicionales afecten el plazo. La entidad pública, por ejemplo, había contratado que se entreguen 60 uniformes, pero luego dice, no, ya no quiero 60, sino necesito 80. Evidentemente, pues para confeccionar 80 uniformes, el contratista va a requerir mayor plazo, ¿no? Entonces, si hay esa afectación de plazo, ¿no? Que el contratista debe de solicitar, ok, tú me estás ordenando que yo no te entregue 60, sino ahora van a ser 80, o sea, me estás ampliando en 20 uniformes más, necesito más plazo. Entonces, en función a ello, solicito mayor ampliación de plazo. En esa ampliación de plazo se amplían también las vigencias de las garantías. Y luego dice que se puede solicitar ampliación de plazo por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista, ¿no? O sea, un atraso o una paralización. Por ejemplo, este tema de la pandemia, ¿no? Ocasionó una paralización de prestaciones que no eran imputables al contratista, sino fueron ordenados por ley, que se suspendieron las actividades, ¿no? Tanto el contratista como la entidad pública. Entonces ahí hubieron muchas solicitudes de ampliación de plazo, ¿no? Por estas paralizaciones que no fueron imputables al contratista. Ahora, la normativa señala que la solicitud de ampliación de plazo debe de ser presentada por el contratista dentro de los 7 días hábiles de aprobado el adicional, o sea, cuando la entidad notifica la aprobación del adicional, o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. ¿No? O sea, acá tenemos los dos supuestos. Procede por aprobación del adicional o por atrasos y paralizaciones. O sea, te notificaron la aprobación del adicional. Tienes 7 días hábiles para presentar tu solicitud de ampliación de plazo. Si es que esas prestaciones adicionales están afectando el plazo de entrega. Si hubo un atraso o hubo una paralización que no te era imputable, también tienes 7 días hábiles desde que culminó el hecho generador del atraso, no desde que comenzó o no es desde que tú te enteraste, sino es desde que terminó. En el momento que culmina el hecho generador del atraso, aún ya haya vencido tu plazo de ejecución contractual, ¿no? Tú tienes 7 días hábiles para solicitar la ampliación de plazo. Y luego dice que la entidad debe de resolver y notificar, o sea, son dos cosas, resolver, emitir su resolución y notificar al contratista máximo al 10º día hábil de presentar la solicitud. O sea, el contratista, 7 días hábiles para presentar su solicitud. La entidad, 10 días hábiles para notificar, resolver y notificar al contratista, ¿no? su respuesta. Dice luego, de no existir pronunciamiento expreso, acuérdense de esa palabra expreso. Expreso es tácito, por escrito, notificado, no es por teléfono, no tiene que ser un pronunciamiento expreso. Se tiene por aprobado bajo responsabilidad del titular. O sea, si usted presentó su solicitud de ampliación de plazo y pasaron los 10 días y la entidad no le notificó su decisión, usted tiene por aceptada su solicitud de ampliación de plazo. Esta ampliación de plazo, ¿no? Del contrato principal también amplía los plazos de los contratos vinculados, por ejemplo, de supervisión, ¿no? Si se amplía un contrato que tiene supervisión,
¿no? Si se amplía el contrato principal, los contratos de supervisión o los contratos vinculados al contrato principal también deben ser ampliados. En bienes de servicios en general, dan lugar a pago de gastos generales acreditados. O sea, si esa ampliación del plazo me está generando mayores gastos generales, yo tengo que solicitar a la entidad pública que me reconozcan esos mayores gastos generales. Si hubiera alguna controversia respecto a la ampliación del plazo, o sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que la entidad no me haya aprobado mi ampliación de plazos, me la declaró improcedente, yo puedo someter a conciliación o arbitraje entre los 30 días hábiles siguientes a la notificación la decisión de la entidad de no aprobar mi ampliación de plazo. Ok, entonces les decía yo que estas solicitudes de ampliación de plazo tienen como objeto no evitar que me apliquen la penalidad por mora. Entonces, a mí no me van a aplicar la penalidad por mora si la entidad me amplió el plazo. La entidad me amplió el plazo, yo entregué dentro del plazo ampliado, la entidad no tiene por qué aplicarme penalidades. Ahora, pero ¿qué sucede si yo solicito la ampliación de plazo y la entidad me declara improcedente mi ampliación de plazo? Como les dije, usted puede someter la controversia a conciliación o arbitraje y también, ¿no?, puede solicitar a la entidad pública, a pesar que no le han aprobado la ampliación de plazo, puede solicitar a la entidad la no aplicación de penalidades, ¿no?, si es que el retraso efectivamente no lo es imputable y usted lo sustenta de manera objetiva. O sea, presenté mi ampliación de plazo, la entidad me la denegó. La normativa también me permite a mí que, a pesar que no me han aprobado la ampliación de plazo, ¿no?, usted pueda solicitar a la entidad pública la no aplicación de penalidades si es que usted logra justificar que el retraso o la paralización no le es imputable. Tiene que sustentarlo de manera objetiva, ¿no? O sea, usted puede hacer eso y supongamos que la entidad, a pesar de todo, le aplica, puede irse ya a la conciliación o al arbitraje, ¿no? Son situaciones que ya podemos resolver. Pero existe ese otro mecanismo, ¿no? O sea, no piense que con la improcedencia de una ampliación de plazo necesariamente le van a aplicar penalidades. Existe un procedimiento por el cual usted puede pedirle a la entidad pública que no le aplique penalidades si es que usted demuestra que el retraso no le fue imputable. Ahora, yo he visto muchos casos de solicitudes de ampliación de plazo y vamos a ver algunos más adelante como ejemplos, ¿no?, que son declarados improcedentes. Y una solicitud de ampliación de plazo no es una carta simple. No es una carta simple, señores, entidad pública, les comunico que mi proveedor de insumos me ha dicho de que no va a poder entregarme. Por lo tanto, solicito 20 días de ampliación. No, tiene que haber un documento en el cual usted primero demuestre haber actuado con diligencia. Yo tengo que presentar a la entidad pública un documento, ¿no?, de solicitud de plazo en el cual le digo, yo he actuado con diligencia, firmé el contrato con tal fecha, en tal fecha puse la orden de compra a mi proveedor, le pagué, ¿no? He actuado diligentemente, he estado atrás de él y él me informó mediante carta número tal que iba a haber un retraso porque hubo un incendio, un robo, etcétera, etcétera, y acompaña los documentos del incendio, del robo, todo. Tiene que identificar el hecho generador del atraso. Si es necesario que identifiquemos cuál es el hecho, el atraso de su proveedor, un incendio, una huelga, ¿no? Y ese hecho no tiene que ser imputable a usted. Hay que identificar el inicio y el fin del hecho generador de atraso, cuándo comenzó y cuándo finalizó. Porque recuérdense de que yo voy a presentar mi solicitud de ampliación de plazo dentro de los 7 días siguientes de culminado el hecho generador de atraso. Entonces, si yo no sé cuándo culminó el hecho generador de atraso, no sé cuándo va a ser esos 7 días y la entidad podría declarar improcedente mi recurso porque lo he presentado de repente antes de que culmine el hecho generador del atraso. Entonces tengo que identificar el hecho generador del atraso, que no sea imputable al contratista el inicio y el fin de este hecho generador del atraso, perdón, y cómo este hecho generador del atraso está afectando mi plazo de entrega, ¿no? ¿En qué modo? El hecho generador del atraso de repente duró 60 días, pero de esos 60 días solamente 20, 30, ¿no?, o 40, o de repente los 60 días afectaron mi plazo de entrega. Y tengo que tener los medios probatorios para acreditar de manera objetiva, ¿no?, que
el hecho no me es imputable, ¿no? Cuándo comenzó, cuándo finalizó, ¿no? Y cómo justifico que existe ese hecho generador, ¿no? Medios periodísticos, reportes, no sé, pues en internet, carta del fabricante, una denuncia policial, no sé, hay que acreditar debidamente que algo ocurrió que determinó que yo no pueda cumplir con el plazo inicialmente previsto. Las formalidades, y tenemos que cumplir las formalidades de plazo, ¿no? O sea, es un documento en físico, no es una llamada por teléfono, no es un correo electrónico, tiene que ser un documento en físico que tiene que tener toda esta información y respetarse los plazos, ¿no? 7 días como máximo después de culminado el hecho generador del atraso. Ahora, habíamos dicho que la entidad tiene 10 días para notificar su resolución, y si no lo hace dentro del plazo de 10 días, el contratista, ¿no?, debe de asumir que su solicitud ha sido aprobada. Dice, no, no es que deba asumir, sino se tiene por aprobada. Dice, o sea, si a mí no me notifican la resolución dentro de los 10 días, esa solicitud se tiene por aprobada. Entonces, al día 11 yo le mando una comunicación a la entidad pública: señores, yo les pedí, solicité mi ampliación del plazo con tal fecha, el día de ayer, o no sé, o tal día venció, ustedes no me han comunicado, pasaron los 10 días, por lo tanto, mi solicitud de ampliación del plazo se tiene por aprobada, y por lo tanto, sírvase de disponer la emisión de la adenda respectiva al contrato o el acto resolutivo que aprueba la ampliación de plazo. Y estas notificaciones son formales, ¿no? No se hacen, repito, de manera informal, ¿no? Tienen que haber notificaciones al domicilio que está consignado en el contrato. Y si es que se ha hecho alguna autorización para notificaciones electrónicas, ¿no? Deben de hacerse a través de esas direcciones electrónicas, ¿no? Si la entidad pública tiene una mesa de partes virtual, ¿no?, que ya ha sido informada a la ciudadanía, podemos utilizar esa mesa de partes virtual. Pero si no hubiera una mesa de partes virtual, o en el contrato o la entidad no hubiera autorizado el uso de una mesa de partes virtual, tiene que ser en modo físico. Igual el contratista. La entidad debe notificar al domicilio consignado en el contrato. Si en el contrato se establece un domicilio físico, en ese domicilio. Si hay un domicilio electrónico, la entidad puede hacer la notificación al domicilio electrónico. O si para la suscripción del contrato el contratista autorizó a la entidad que los actos del contrato puedan ser notificados a través de un correo electrónico, la entidad debe de hacer uso de ese correo electrónico. Y recuerden que en la ejecución del contrato no nos regimos por la ley del procedimiento administrativo general, sino nos regimos por el Código Civil. Y el Código Civil señala, ¿no?, que estas notificaciones tienen que ser con autorización expresa cuando es medios electrónicos, y se entiende por notificada en el momento en que la parte que ha sido notificada, ¿no?, da acuse de recepción. O sea, la entidad pública le envía a usted un correo hoy día, usted no abrió el correo hoy día, lo abre recién mañana, y mañana le contesta a la entidad pública: recibí tu correo, ok. Entonces, la notificación se entiende por realizada recién mañana, no el día de hoy. La entidad pública va a tener que justificar, ¿no?, el momento en que usted le envió el acuse de recepción, si es que es por vía electrónica, para que se tenga por notificada la fecha de esa notificación. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Hay una opinión reciente del OCE, la 061-2021, que señala que son condiciones necesarias para que se pueda solicitar y obtener una ampliación de plazo. Primero, que se configure alguna de las causales contempladas en el reglamento, o sea, adicional, paralizaciones o retrasos no imputables al contratista. Esas son las causales. Primero, y luego, segundo, que se acredite que se ha modificado la ruta crítica del programa de ejecución de obra. Esta opinión es en el caso de obras, pero también aplica para el bien de servicio, ¿no? O sea, que la solicitud de ampliación de plazo acredite que esta situación, esta causal, ha afectado el plazo de entrega.
Y tercero, dice que se cumplan las formalidades y procedimientos contemplados en el reglamento. O sea, si se cumplen estas tres situaciones en su solicitud de ampliación de plazo, dice que la entidad debe de verificar que se cumplan estas tres condiciones y luego dice, deberá aprobar la solicitud de ampliación de plazo. En otras palabras, la entidad pública no debe negarse a aprobar una solicitud de ampliación de plazo si es que usted está cumpliendo con esto, ¿no? Acreditar que se ha cumplido la causal contemplada en el reglamento, que esa causal haya modificado el plazo de entrega y luego que usted haya cumplido con las formalidades, o sea, la carta, el contenido de la carta, el procedimiento, o sea, el plazo, ¿no? Los 7 días para presentar esa solicitud. Si se cumple todo eso, la entidad no debe de negarse a aprobar la ampliación de plazo, porque es un derecho que tiene el contratista, ¿no? Ok, entonces con eso ya hemos desarrollado la primera modificación, que es por adicionales o reducciones. La segunda es por ampliación de plazo. Y la tercera modificación que contempla la ley nos habla de otras modificaciones al contrato. O sea, nos dice, si no aplica la adicional, la reducción o la ampliación, las partes dicen, o sea, ya de común acuerdo, ya no es que la entidad la ordene o ya no es que el contratista la solicite, sino de común acuerdo, el contratista y la entidad pública se pueden acordar otro tipo de modificaciones por hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas no imputables a la parte. O sea, ni siquiera dice, no dice sobrevinientes a la suscripción del contrato, sino sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a la parte y que permitan alcanzar la finalidad oportuna y eficiente del contrato. Pero además, estas otras modificaciones no deben de cambiar los elementos determinantes del objeto, o sea, tienen que estar vinculados al objeto del contrato y además deben estar vinculados, no deben de modificar, ¿no? La situación que permitió que el contratista haya obtenido la buena pro, ¿no? O sea, no se puede modificar tampoco, por ejemplo, un requisito de calificación, ¿no? Si el plazo de entrega de repente era 60 días, ¿no? Yo no puedo modificarlo a 120 días, ¿no? Eso sería algo que no está permitido, ¿no? Si estas modificaciones, dice, van a determinar el incremento de precio, requiere autorización del titular de la entidad, ¿no? O sea, tenemos que puede haber otro tipo de modificaciones, ¿no? Y vamos a ver ahora lo que ya nos desarrolla un poco más el artículo 160 de estas otras modificaciones y nos señala que estas son distintas a la ampliación de plazo, adicional o reducción. Tiene que haber un informe técnico legal de la entidad en la que se sustente la necesidad de esta modificación para cumplir la finalidad pública del contrato. Esto fue modificado con el Decreto Supremo 162, se aumentó esta palabra pública, antes decía la finalidad del contrato, y con el Decreto Supremo 162 que se publicó hace unas semanas, se aumentó la palabra pública, la finalidad pública, para que se acabe la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente, que no cambien los elementos esenciales del objeto de la contratación y por hechos sobrevinientes no imputables a las partes. Luego, debe de contarse con opinión favorable del supervisor, de ser el caso, si es que ese contrato está siendo supervisado, debe requerirse autorización del supervisor. Se suscribe una adenda que se registra en el SEACE. Si es que hay algún incremento de precios por estas otras modificaciones, se requiere una certificación presupuestal, o sea, que se cuenta con el presupuesto suficiente, y una resolución del titular de la entidad que aprueba este incremento de precios. Dice también el artículo 160 que también puede haber una modificación al contrato si es que el contratista ofrece bienes y o servicios iguales o mejores que satisfagan la necesidad de la entidad, ¿no? Entonces, si a mí me contrataron, por ejemplo, para que yo entregue computadoras con discos duros de 500 terabytes, ¿no? Y se acabaron los discos de 500 terabytes, ya no hay discos de 500 terabytes. Vaya en el mercado, hay escasez, solamente hay de 600, 700. Entonces yo puedo decir a la entidad pública, no puedo entregarte disco de 500, te ofrezco entregarte disco de 600, ¿no?
te ofrezco, te he dicho, diciendo que son mejores, sustento, ¿no? Y que van a satisfacer tu necesidad, ¿no? Entonces, la entidad evalúa, hace este procedimiento, informe técnico legal, si es que hay un incremento de precios, la certificación presupuestal correspondiente y la resolución del titular, y la entidad aprueba esta solicitud del contratista de modificar los bienes o servicios por unos mejores, ¿no? Iguales o mejores. O sea, iguales se refiere que de repente es otra marca, ¿no? O sea, son iguales pero de otra marca, ¿no? O mejores, ¿no? No son la misma marca, ya no hay, pero te ofrezco de una mejor característica, ¿no? Con más rendimiento, ¿ok? También esto puede ser solicitado, dice, siempre y cuando no se modifique las condiciones que motivaron la selección del contratista. También hay que tener en cuenta eso, no tiene que haber esa justificación acá del informe técnico legal, que no se está modificando las condiciones que motivaron la selección del contratista. Esas son las otras modificaciones. Ahora, la normativa, el artículo 159 del reglamento también nos habla de la cesión de posición contractual, o sea que el contratista cede sus derechos, ¿no? Y eso solamente procede para el caso de transferencia de propiedad de bienes que se encuentran arrendados, así. Si yo le he alquilado a la entidad pública bienes, por ejemplo, computadoras, autos, no sé, le he alquilado y yo transfiero la propiedad de esos bienes, ¿no? Evidentemente se tiene que hacer también una cesión de posesión contractual porque esos bienes están alquilados, ¿no? O cuando se produzcan fusiones o escisiones, ¿no? Una entidad, una empresa es absorbida, la nueva empresa, ¿no? Asume también, se le cede la posesión contractual de ese contrato. O que exista alguna norma que apruebe una cesión de posesión contractual, no una norma expresa. La normativa también establece en el artículo 142.7 y que se dio en ese tiempo de la pandemia la suspensión del contrato. O sea, el contrato se puede suspender la ejecución del contrato por eventos no atribuibles a las partes, ¿no? Por ejemplo, la situación de pandemia que hemos tenido, que originen la paralización de la ejecución. Es un acuerdo por escrito, o sea, no es que lo ordene la entidad, ¿no? Ni que lo ordene el contratista, sino tiene que ponerse de acuerdo. Dicen, las partes pueden acordar la suspensión del contrato por eventos que no les son atribuibles, ¿no? Hasta que culmine el evento. O sea, suspendemos esto hasta que culmine el evento. Estamos en una situación de pandemia, suspendemos el plazo del contrato hasta que termine la pandemia, ¿no? Y esta suspensión dada por acuerdo entre las partes no determina el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos directos para el caso de bienes y servicios. Reiniciado este plazo, la entidad comunica la modificación de las fechas, ¿no? O sea, tiene que hacerse una corrección en la fecha del contrato. Ok, entonces eso es lo que nos establece la normativa. Y ahora vamos a ver algunos casos prácticos, ¿no? Tenemos 3 casos prácticos para ver con ustedes. En este caso, son casos que los he llevado yo con algunos clientes. En este caso, la entidad, no, en este caso se presentaron 2 solicitudes de ampliación de plazo que no las llevé yo, las llevó otra persona o algún estudio de abogados, no sé quién ha sido, ¿no? Y si lo supiera tampoco lo diría, ¿no? O sea, el cliente me llama a mí luego de que le deniegan 2 veces la solicitud de ampliación de plazo. 2 veces le declaran improcedente la solicitud de ampliación de plazo. En la primera negativa, la entidad le dice que no justifica adecuadamente el plazo, que solamente indica que hay un retraso de 8 semanas, mas no precisa la fecha de inicio del hecho generador de atraso ni la culminación. Lo que decía yo, ¿ves? En la solicitud de ampliación de plazo, yo tengo que identificar cuál es el hecho generador del atraso, cuándo inició y cuándo terminó. Entonces, la primera solicitud de ampliación de plazo que presentó este contratista, ¿no? Aconsejado por algún estudio de abogados, no habían identificado el inicio y el fin del hecho generador del retraso. Entonces, la entidad pública declaró improcedente esta primera solicitud de ampliación de plazo. La segunda solicitud de ampliación de plazo, ¿no? La entidad pública, perdón, el contratista, en la solicitud que presenta,
dice que el fabricante les va a entregar los bienes el 4 de junio, ¿no? Que había un atraso en la entrega de bienes y que se los va a entregar el 4 de junio, pero la solicitud fue presentada el 26 de mayo. O sea, ellos presentan la solicitud el 26 de mayo y dicen, tenemos un problema con el fabricante y recién el 4 de junio ha dicho que nos va a entregar. O sea, primero, si es que ha dicho, no tenemos certeza de que el 4 de junio va a terminar el hecho general del atraso. Y aparte, si dice que el 4 de junio le van a entregar los bienes, entonces este es el retraso. El retraso es mi proveedor, ¿no? Había establecido una fecha de entrega de los bienes y no los va a entregar ese día, sino los va a entregar después por un problema logístico internacional, ¿no? Por el tema de la pandemia. Pero no hay certeza que los entregue el 4 de junio. Entonces, el hecho general del atraso es que mi proveedor no me va a entregar los bienes cuando había quedado, sino después. Entonces, yo después del 4 de junio que me ha entregado los bienes, recién estoy habilitado para presentar mi solicitud de ampliación de plazo. Y en este caso, se presentó el 26 de mayo, o sea, se presentó antes de que haya culminado el hecho general del atraso invocado y nuevamente la entidad declaró improcedente esta solicitud de ampliación de plazo. ¿No? Luego de que yo analicé todo esto, ¿no? Le expliqué bien al contratista, a este proveedor, y presentamos una tercera solicitud de ampliación de plazo ya debidamente bien, luego, y efectivamente el 4 de junio le entregaron al contratista los bienes, ¿no? Y presentamos dentro de los 7 días la solicitud de ampliación de plazo y la entidad aprobó y declaró procedente la solicitud de ampliación de plazo porque cumplía con lo que decía, ¿no? Identificación del hecho general del atraso, fecha de inicio del hecho general del atraso, fecha de culminación del hecho general del atraso, cómo afectó mi plazo de entrega, ¿no? A través de un diagrama hicimos ahí en la solicitud, ¿no? Y presentamos los documentos sustentatorios, ¿no? La carta del fabricante, información de internet, ¿no? Que hablaba pues del problema logístico que hubo con los contenedores, que retrasaron casi la entrega de las logísticas internacionales por casi 90 días, ¿no? Y nos aprobaron la ampliación de plazo, ¿no? A la tercera, porque evidentemente las dos primeras no estuvieron debidamente presentadas. Este es otro caso de lo que les hablaba yo respecto al régimen de notificaciones y a que la entidad pública tiene 10 días para notificar y si no lo hace, se tiene por aprobada. También lo llevé yo, presentamos la solicitud de ampliación de plazos, ¿no? Y la entidad pública, a pesar que estaba bien sustentada la solicitud de ampliación de plazo, que suele suceder, ¿no? Algunas entidades, por más que tú sustentes una ampliación de plazo, a veces las entidades no quieren asumir responsabilidades y deniegan las ampliaciones de plazos. Entonces, denegaron la ampliación de plazo, pero la notificaron por correo electrónico en el último día que tenían ellos, en el día 10º la notificaron por correo electrónico, pero notificaron a un correo electrónico errado. Entonces, el contratista, ¿no? No recibió esa notificación, sino llegó a un correo electrónico errado. Y como yo estaba atrás del caso, le pregunté al contratista y le dije, oye, ¿te llegó? No, no ha llegado nada. Ok, pues al día siguiente enviamos una carta, ¿no? Y le dijimos, entidad pública, ustedes tenían hasta tal fecha para notificarnos y no hemos recibido en nuestro correo, en el correo que está establecido en el contrato, porque en el contrato había un correo, no hemos recibido la notificación. Por lo tanto, se da por aprobada nuestra solicitud de ampliación de plazo. Que la entidad pública nos contestó, sí, efectivamente, tienen razón, por error notificamos a un correo errado y estamos dando por aprobada la ampliación de plazo. Y este es un tercer caso reciente, del 16 de julio, que un cliente mío me llama y me dice, Oscar, la entidad pública me está comunicando la ampliación de plazo de ejecución. O sea, ya mi contrato se venció el 16, ¿no? Y el 18 vence el contrato y ellos me están diciendo para suscribir un contrato por 60 días más. Entonces, oye, pero la entidad pública no puede ordenar, ni solicitar, ni disponer ampliación de plazos. Eso no señala la normativa. La normativa dice que la entidad pública puede disponer u ordenar, ¿no? Prestaciones adicionales o reducción de prestaciones, pero la ampliación de plazo la solicita el contratista. ¿No? Ese es el número uno, que acá la entidad le estaba comunicando una ampliación de plazo y luego decía que ha determinado la necesidad de ampliar el plazo en la prestación cuya contratación es indispensable
en tanto culmine el procedimiento de selección que será convocado en el proceso de ejercicio. O sea, ya se iba a convocar el proceso. Entonces, eso más bien lo que la entidad ha querido hacer, pienso yo, es suscribir un contrato complementario, que ahorita vamos a ver qué cosa es un contrato complementario, que es distinto a prestaciones adicionales. Las prestaciones adicionales es hasta por el 25%, las ordena la entidad y se da dentro de la ejecución del contrato, cuando el contrato esté vigente, ¿no? Para acabar la finalidad del contrato. Pero una contratación complementaria es diferente, ¿no? Que es lo que yo asumo que esta entidad pública quiso hacer, pero estuvo comunicando una ampliación del plazo que no tiene nada que ver. La entidad pública no puede ordenar, ¿no? Y respecto a una contratación complementaria, el artículo 174 del reglamento nos dice que se puede solicitar la contratación complementaria a la entidad pública, puede solicitar la contratación complementaria dentro de los 3 meses. O sea, acá se solicita, no es que la entidad ordene una contratación complementaria. Si el contratista no está de acuerdo, no la acepta, ¿no? Es diferente a una prestación adicional, que la entidad ordena prestaciones adicionales. Primero, dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución. Ojo que no dice la culminación del contrato, ¿ah? Dice la culminación del plazo de ejecución, que son dos cosas distintas. Una cosa es el plazo de ejecución, otra cosa es la vigencia del contrato. El contrato está vigente hasta que se haya emitido la conformidad y el pago. Y el plazo de ejecución es el que está establecido en el contrato, no 12 meses, 60 días, 90 días, ese es el plazo de ejecución. O sea, luego de que ha culminado el plazo de ejecución, la entidad pública puede solicitar la contratación complementaria al contratista, en el caso de bienes y servicios en general, por única vez, o sea, una sola vez, con el mismo contratista, por el mismo bien o servicios y las mismas condiciones, en tanto culmine el procedimiento de selección convocado. O sea, la entidad pública tiene que haber convocado el procedimiento de selección correspondiente para solicitar estas prestaciones, estas contratación complementaria, al tope del 30% del contrato original, ¿no? O sea, cuando ya, esto suele suceder cuando son contratos de prestaciones periódicas, por ejemplo, en el caso de mensajería, limpieza, vigilancia, ¿no? Que todos los vasos de leche, ¿no? Combustibles, ¿no? Que tienen, que todos los meses se brindan, ¿no? Y ya está por vencer el contrato o ya venció el contrato, la entidad pública convocó el procedimiento de selección, pero aún no adjudica y no puede suscribir el contrato con el ganador de ese proceso. Entonces puede pedirle al contratista, ¿no? Para firmar un contrato complementario hasta por el 30% de ese monto, en tanto culmine el proceso que ya ha convocado, pero no pueden modificarse las nuevas condiciones, las condiciones del contrato. ¿Ok? O sea, no es una modificación del contrato, sino es un nuevo contrato. Esta contratación complementaria no procede para el caso de obras, consultorías ni contrataciones directas. Y si es que la entidad pública con esta contratación complementaria ya ve satisfecha su necesidad, o sea, ya no requiere convocar un nuevo procedimiento de selección, puede hacerlo también, ¿no? O sea, hasta por el límite del 30%. O sea, ahí en ese caso no requiere convocar un procedimiento de selección. ¿Ok? Entonces, la diferencia que existe entre prestaciones adicionales y contratos complementarios y ampliación de plazo, ¿no? Que muchas veces, como he visto en el caso de la carta anterior, ¿no? Se pueden, pues, confundir. ¿Ok? Entonces, esos son lo que tenemos para el día de hoy, el servicio de visita fácil que reciben nuestros clientes, ¿no? Que tienen un servicio de asesoría integral que cubre todas las fases del procedimiento de contratación pública, preparatorios, selección y ejecución del contrato. Como han visto, como nuestros clientes reciben asesoría también en ese tiempo de ejecución del contrato, ¿no? Para adicionales, ampliaciones de plazo, ¿no? Todo eso, o contratos complementarios. Los modelos de certificados que ustedes pueden pedir el certificado por 4 horas lectivas, que mañana les llega la información, tiene un costo de 30 soles, o pueden pedir el diploma en contrataciones exitosas con el Estado por 120 horas lectivas, pues, los 12 webinars principales, 6 webinars complementarios, desarrollo de 5 casos, o el diploma, el certificado por capacitación en contrataciones exitosas con el Estado por 48 horas lectivas, los que acrediten haber seguido los 12 webinars, ya sea de manera presencial o revisando o viendo, pues, los videos respondientes, ¿no? La información la tienen en el panel que hemos colocado. Estos son los 3 modelos de certificados que tenemos, que no son los que les va a llegar, ¿no? Y finalmente
mis datos de contacto para aquellos que deseen comunicarse conmigo y hacer alguna consulta. Con eso termino la parte expositiva. Tenemos 179 personas conectadas a esta hora. Muy bien, amigos, se nos acabó el tiempo. Por si acaso les informo que la próxima semana es 29 de julio. Los jueves hacemos seminarios y vamos a hacer un descanso. Y con esto creo que cerramos también ya la serie tenemos ya 24 temas y vamos a anunciarles ya la próxima semana el reinicio de los temas actualizados para la semana subsiguiente. Así que la próxima semana, repito, hacemos un descanso y ya estaremos anunciando el reinicio de nuestros seminarios virtuales, ¿no? Los que quieran revisar están en el canal de YouTube, ya los 23 temas. La otra semana publicamos este tema del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un buen fin de semana, hasta otra oportunidad y que celebremos todos este bicentenario de la independencia, el 28 y el 29 de julio. Hasta otra oportunidad.